Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y los ojos pegados a la pantalla. El titular que están viendo ahora mismo, Kerem en la mira de nuevo, noticia bomba que sacude 2025, no es para tomarlo a la ligera. Parece que el año 2025 se perfila para ser uno de esos años que recordaremos por mucho tiempo, y no precisamente por los fuegos artificiales de Año Nuevo. Estamos hablando de algo que tiene el potencial de cambiar el panorama de muchas maneras, y todo gira en torno a una figura que, francamente, ya sabemos que genera muchísima conversación, Kerem. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, les pido un favor enorme. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a mantenerlos al día con las últimas novedades. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Bueno, ¿listos para esto? Porque lo que vamos a discutir hoy es serio, intrigante y, créanme, tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar a simple vista. El nombre de Kerem, como muchos de ustedes ya saben, no es ajeno al foco de atención. Ha estado en el centro de muchas historias, debates y sí, también de algunas controversias. Pero esta vez, la información que ha salido a la luz apunta a algo de una magnitud diferente. Parece que estamos ante un movimiento estratégico, una jugada audaz que podría redefinir algunas dinámicas importantes. Y la clave aquí es el 2025, ese año que todavía está a la vuelta de la esquina pero que con noticias como esta, ya se siente presente. La mira a la que se refiere el titular no es una metáfora casual. Se trata de una focalización intensa, una atención que se ha posado sobre Kerem y sus acciones, o quizás sobre planes que se están gestando en torno a él. ¿Quién está poniendo a Kerem en esa mira? ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta atención? Estas son las preguntas que nos queman por dentro y que intentaremos desentrañar hoy. Las fuentes que manejamos sugieren que se trata de algo mucho más organizado y calculado de lo que podría parecer en un principio. No es un simple rumor pasajero, sino un desarrollo que parece estar tomando forma con una estrategia clara. Y lo que hace que esto sea una noticia bomba, es justamente la resonancia que tiene. Estamos hablando de posibles movimientos que podrían afectar a actores importantes, a decisiones clave, y a la dirección que tomen ciertos proyectos o iniciativas. Piensen en ello como un dominó, una pieza se mueve y, de repente, toda la fila está en riesgo de caer. El año 2025 se presenta como el horizonte temporal para que estas acciones alcancen su punto álgido, para que veamos las consecuencias concretas de esta mira sobre Kerem. Ahora, es importante ser claros. Cuando hablamos de mira, no necesariamente estamos hablando de algo negativo en sí mismo, aunque el tono del titular pueda sugerir cierta tensión. Podría ser una atención de reconocimiento, una preparación para un gran rol, una oportunidad estratégica que se presenta. Sin embargo, la forma en que se ha filtrado esta información, la forma en que ha causado revuelo, sí que denota que hay algo significativo y potencialmente disruptivo en juego. El misterio es parte de lo que hace esto tan fascinante y a la vez un poco inquietante. Los rumores y las especulaciones que han empezado a circular son variados y, como siempre, algunos más fundamentados que otros. Algunos sugieren un avance profesional sin precedentes para Kerem, algo que lo catapultaría a un nivel completamente nuevo. Otros, más cautos, hablan de un posible desafío, de una situación que requerirá de toda su astucia y habilidad para ser superada. Y luego están aquellos que especulan sobre alianzas inesperadas o, por el contrario, confrontaciones latentes. La incertidumbre es grande y es precisamente esa incertidumbre la que alimenta la conversación y la que nos impulsa a investigar más a fondo. Lo interesante es cómo esta noticia conecta con el año 2025. ¿Por qué ahora? ¿Qué hace que ese año sea el punto de inflexión? ¿Se trata de un plan a largo plazo que finalmente está llegando a su etapa crucial? ¿O es una respuesta a eventos que aún no han ocurrido pero que se prevén? La anticipación es palpable. Los que seguimos de cerca las trayectorias y las estrategias en este ámbito, sabemos que los movimientos que se preparan con tanta antelación suelen ser los que dejan una huella más profunda. Los actores involucrados en poner a Kerem en la mira son, presumiblemente, personas, organizaciones o incluso fuerzas con un interés particular en el desarrollo de los acontecimientos.
Y la mira en sí podría ser una estrategia de observación, de preparación. O incluso de presión. La clave está en entender la naturaleza de esa atención. ¿Es para apoyar, para evaluar, para desafiar? La respuesta a esta pregunta definirá la interpretación completa de esta noticia bomba. ¿Y el impacto en 2025 cómo se manifestará? Podríamos estar hablando de lanzamientos importantes, de decisiones trascendentales, de cambios en la estructura de poder, o de la consolidación de nuevas tendencias. Es como si estuviéramos viendo el preludio de una obra de teatro épica, y el acto final está programado para dentro de poco más de un año. La expectativa es enorme y la incertidumbre, como decíamos, es el condimento que hace que todo esto sea tan absorbente. Además, no podemos obviar el factor humano. Kerem, como persona, es objeto de esta atención. ¿Cómo está reaccionando él? ¿Está preparado para lo que se avecina? ¿Ha sido informado de todo el alcance de estos planes o movimientos? Las respuestas a estas preguntas añadirían una capa de intriga personal a esta noticia, recordándonos que detrás de las estrategias y las maniobras hay individuos con sus propias emociones, decisiones y, por supuesto, presiones. La información que hemos recopilado, si bien aún no es completamente pública en todos sus detalles, apunta a una convergencia de factores que hacen de esta situación algo único. La magnitud de los intereses en juego, la posible influencia de Kerem en el resultado final, y el horizonte temporal de 2025, todo ello se conjuga para crear esta bomba noticiosa. Y como creadores de contenido, nuestro deber es traerles estas novedades, analizarlas, y darles las herramientas para que ustedes también puedan formar su propia opinión. Hemos buscado en diversas fuentes, hemos contrastado información y, aunque siempre existe la posibilidad de matices o de información aún no revelada, la tendencia general es clara, algo grande se está gestando, y Kerem está, sin duda alguna, en el centro de ello. La palabra bomba no es exagerada cuando se habla de noticias que tienen el potencial de alterar significativamente el status quo. Y es precisamente ese potencial el que hace que esta noticia sea tan impactante. El año 2025 se vislumbra, a través de este titular, como un año de definiciones. Un año donde las cartas se pondrán sobre la mesa, y donde las estrategias desplegadas ahora tendrán sus frutos, o sus consecuencias, más visibles. La mira sobre Kerem es un indicador de que su figura, sus decisiones o su rol son considerados cruciales para el desarrollo de estos acontecimientos. Ahora, ¿qué significa esto para ustedes, para nosotros como espectadores? Significa que debemos estar atentos. Significa que este es un tema que va a seguir evolucionando, y que seguiremos informándoles de cada paso. La conversación apenas está comenzando, y las repercusiones de esta noticia aún están por desplegarse en su totalidad. En resumen, lo que hemos abordado hoy es la impactante noticia que sugiere que Kerem vuelve a estar en el ojo del huracán, con eventos de gran magnitud proyectados para el año 2025. Hemos analizado la posible naturaleza de esta mira, el significado del horizonte temporal, y el potencial impacto que todo esto podría tener. Es una situación compleja, llena de intriga y con muchas preguntas aún por responder, pero que sin duda alguna marcará el año venidero. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que signifique que Kerem esté en la mira? ¿Cuáles son sus predicciones para el 2025? Dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos leer sus puntos de vista, sus teorías, y abrir un debate constructivo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha mantenido pegados a la pantalla, les agradeceríamos enormemente si le dieran un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.